como socio fundador de Paisaje Transversal, que sois un referente en el urbanismo de regeneración urbana y que tenéis metodología propia. Y nada, a ver si me puedes contar un poquitín, ¿no? Un poco qué os empujó a salir de ese urbanismo tradicional, ¿no? Y montar esta aventura. Nada, pues te cuento, gracias, Xavier, un placer saludarte y gracias por esas palabras. La verdad es que, como todo el mundo, trabajamos duro e intentamos hacer cosas que sean útiles para la sociedad. Y bueno, en este caso hemos tenido la suerte de que hay cierta repercusión en cosas que hacemos y bueno, al parecer ha funcionado en algunos lugares, con lo cual contentos. Nosotros comenzamos con esto hace ya muchos años, hace 2007, van a hacer casi 20 años, que montamos un blog. En realidad lo que ocurrió es que durante la burbuja inmobiliaria, bueno, varios estudiantes, en este caso, un grupo de estudiantes que estábamos en la universidad, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, entendíamos que el modelo de urbanismo que estaba desarrollándose en torno a la burbuja inmobiliaria y ese modelo de diseño de ciudades y cómo se estaba enseñando urbanismo en las universidades, pues nos parecía que no era el apropiado. Había poca sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia la calidad de vida en la ciudad, hacia otras formas, ¿no? de entender la construcción de la ciudad más colectivo. Y bueno, propusimos en aquel momento, teníamos algunos grandes profesores como José Fariña o Ramón López de Lucio que nos invitaban hacia lugares que nos interesaban más y creamos una asociación y empezamos a montar eventos, organizar talleres dentro de la universidad, un poco tratando de llamar a la gente que nos interesaba, ¿no? Un poco buscarnos y crearnos dentro de la universidad ese tipo de eh, interlocutores y de profesores que nos enseñasen cosas que nos interesaban más. Y poco a poco, Mm. pasado el tiempo, al 2013 montamos ya la oficina profesional, empezamos trabajando 5 socios, que somos los que firmamos el Escuchar y Transformar la Ciudad, el libro, y luego hemos ido ampliando, ya somos 15 personas en el estudio, trabajamos bueno, con sedes en Madrid, Valencia, Barcelona y País Vasco, y seguimos Sí. trabajando para intentar mejorar los territorios y las ciudades y los municipios. De hecho, has comentado el libro, el de escuchar la ciudad para transformarla. En el fondo, eso es vuestro método, ¿no? Aunque luego habéis hecho unas herramientas, Sí, ¿no? es complicado encontrar una frase que resuma lo que haces muchas veces y tuvimos una sesión muy bonita de creación ahí conceptual, ¿no? Porque la gente siempre nos dice que nuestro naming, nuestro nombre, paisaje transversal, no es muy acertado, es un nombre un poco raro y ambiguo, nos llaman mucho paisajes verticales, pero sí que queríamos tener un claim que se llama, ¿no? Una frase que nos resumiese y creo que acertamos bastante con escuchar y transformar porque lo que planteábamos, ¿no? En el momento veíamos es que un urbanista, un diseñador, alguien que trabaja sobre la ciudad, tiene que escuchar, tiene que dedicar tiempo a construir conjuntamente y para eso hay que escuchar no solo a nivel participativo con la ciudadanía, con los agentes, con los técnicos, con gente de otras disciplinas, también a los datos, también escuchar al ambiente y para transformar, ¿no? La fase de transformar también era importante, no somos analistas, no somos académicos que nos quedamos en las ideas, hay que mejorar nuestros territorios y eso requiere acción, ejecución, meterte las manos en la masa, mojarte e intentar mejorar las cosas a través de proyectos reales. De ahí el nombre, no sé si se entiende bien. Sí, de hecho es un poco, es interesante, ¿no? Todo esto que cuentas, porque el tema de escuchar, además yo creo que eres más experto en tema de SIC y datos, ¿no? Tú también. Todo ese vaciado, ¿no? Que además estáis como herramientas, ¿no? De cómo medir esa participación, ¿no? Eso que es como subjetivo, ¿no? Que Sí. sois, que sois capaces como de objetivarlo, ¿no? No sé si lo llamáis método o es una herramienta en el fondo. Bueno, le llamamos metodología, pero sí, sí, al final es un poco lo mismo, ¿no? Y un poco ese vaciado y esa medición, ¿cómo lo Sí, si quieres, hacéis? os cuento un poco, te cuento un poco. A ver, yo creo que eh, siempre nos ha interesado mucho el cruce, ¿no? Entre el análisis cuantitativo y cualitativo, que se usa mucho, ¿no? En ciencias sociales. Eh, a mí me gusta mucho, he trabajado siempre con sistemas de información geográfica, analizando datos espaciales, que es un tema que, bueno, ahora mismo es exponencial, ¿no? Eh, Todo el mundo se dedica a esto, sí, trabaja en esto, ¿no? Con SIG, bueno, hemos trabajado muchos años con ello y todos los proyectos que hacemos tienen esta información, que son, en vez de tener una variable rigurosa y científica respecto de cómo están, ¿no? Como científicos de ciudad, cómo
se encuentra el lugar en el que estamos trabajando. Pero esto también lo queremos cruzar con una parte que es más subjetiva, que es más menos aprensible y que es a veces mucho más importante, ¿no? Que es qué es lo que siente la gente que vive en ese lugar, qué es lo que siente o piensan las personas que trabajan sobre ese sitio, cuáles son las sensaciones o las opiniones que tienen sobre ese lugar. Entonces, creamos esta herramienta de indicadores participativos que llamábamos, la seguimos usando en algunos proyectos, pero es bastante costosa, ¿no? Requiere un esfuerzo grande, en la cual cruzamos, por un lado, esos análisis técnicos sobre cada una de las temáticas que elijamos para ese lugar. Si estamos analizando un barrio, por ejemplo, y queremos ver si su movilidad, su actividad económica, sus viviendas están funcionando bien, tenemos una serie de indicadores, valores absolutos que nos da, óptimos que nos da la Comisión Europea, el Ministerio y tal, que podemos usar para ver hasta qué punto estamos funcionando bien. Y por otro lado, en todo ese proceso de participación, de concertación, de diálogo que se genera en cualquier proyecto, porque los proyectos no son proyectos, sino que son procesos, proyectos, recopilamos de decenas, centenares, muy a menudo miles de interacciones y de datos que metemos, por ser muy, los hay con una tabla de Excel gigantesca y esa tabla de Excel al final la clasificamos y, y vemos si esos proyectos, esas opiniones respecto a estos mismos temas, ¿no? Que hablábamos de movilidad, de vivienda, de actividad económica, por ejemplo, si las opiniones de la gente sobre esos temas y subtemas, y son opiniones negativas, positivas o propositivas, ¿no? Si son opiniones positivas, es que algo, pues esto está funcionando bien para la gente. Si son propositivas, es que está funcionando mal, pero saben cómo mejorarlo. Y si son negativas, es que está funcionando mal y no saben cómo mejorarlo. Entonces, te da la impresión te da la impresión de qué está pasando, ¿no? En ese ámbito. Y puedes cruzarlo y usar este condensador de flujo, esta especie de mapa, ¿no? Para poder evaluar. Esto, esto es una herramienta pre-IA, antes de la inteligencia artificial, Sí. con lo cual la hacíamos a manubrio, ¿no? La hacíamos básicamente, como te digo, con un gran Excel, filtrando y luego creando estas gráficos de cruce que nos servían como a nivel de mapa. Después de esto hemos seguido trabajando con proyectos con GIS y con datos y bueno, hemos seguido evolucionando. Porque cuando comentas esto de los datos, entiendo que hay toda una serie de datos, ¿no? Open Data, ¿no? Que publican muchísimas administraciones o Sí, OpenStreet, ¿no? Entiendo que son esos datos, ¿no? Que son como abiertos. Seguramente luego hay esos datos que os creáis vosotros, ¿no? A partir del análisis o de lo sí, que veis. Y sí, luego, cuando comentas esto de la participación, esta parte más subjetiva que conecta más ya con casi con el neurourbanismo, ¿no? Un poquitín. sí, sí. ¿Esa parte es para contrastar los otros datos o os generáis otros datos propios? O sea, lo usáis estos indicadores que me interesan, estos datos que he Sí. visto, ¿no? Que he descargado o que he analizado. Voy a ver esto cómo lo percibe la gente o son otros datos que los que queréis tomar en la participación. Es diferente, no hay un contraste directo, Mm. concreto, ¿no? No vamos a preguntar, no le preguntamos igual a una máquina que a una persona. Entonces, el dato es un cruce que se produce de un modo más abierto, ¿no? No le decimos al dato cuántos son el número de coches por habitante en este barrio y cuántas son las plazas de aparcamiento por habitante en este barrio, y luego vamos a la gente y le preguntamos, ¿tú crees que hay un suficiente número de plazas de aparcamiento? Si lo que hablamos sobre el aparcamiento en general o sobre cómo Vale. se mueven, y digamos que de ahí obtenemos un cruce. No consiste, o sea, hay una conclusión que hemos obtenido posteriormente, es que los datos son fríos, todos sabemos que podemos hacer torturar a los datos hasta que digan lo que queramos. Sí, No trabajamos para intentar eh, llegar al dato real, perfecto, que nos diga cuál es la verdad, sino que tenemos una información, la gente nos da otra información y con esas informaciones al final es el profesional, el técnico, el alcalde, quien sea que esté trabajando en este proyecto, quien con esa información debe tomar una decisión eh, con conocimiento y una decisión que al final es subjetiva y está basada en la intuición también. Hay una parte muy importante al final de todo que tiene que ver con la intuición, que en el fondo es una suma de saberes gigantesca que, que trabaja sobre esos datos. Entonces hay un punto ahí un poco más complejo, ¿no? Somos unos científicos un poco, bueno, creo que en ciencia funciona igual, ¿no? Tú tienes una tesis, las tesis se crean por intuición, ¿no? Yo creo que esto sí. va a funcionar así. O te ves a ver si... De hecho, es esa parte, ¿no? Más subjetiva, ¿no? De cómo se percibe. Has comentado esto de la IA o la inteligencia artificial. ¿Eso os ayuda ahora o aún es complejo? Buena pregunta.
Porque Pues herramientas, esto está creciendo como exponencialmente, también dijiste, el GIS está creciendo exponencialmente, sí, pero la IA, no sé si en nuestro sector ya, aparte de, en este sentido que comentas tú de vaciar como muchos datos, ¿no? Esos Excel sí, sí nos ayuda a interpretarlos. ¿Ahí habéis entrado o es el futuro? creo que estamos todos muy parecidos respecto de cómo enfrentarnos a las nuevas herramientas de IA. Toda la gente que es curiosa, que somos casi todos los que estamos dedicados a estas cosas, ¿no? Estamos enredando mucho y las usamos bastante. Usamos todo el tiempo diferentes herramientas que son útiles para muchos de los procesos que realizamos. Están muy lejos de ser perfectas y muy lejos yo diría que están lejos de ayudarnos a ahorrar muchísimo tiempo. Porque todo el tiempo que nos ahorran, luego lo perdemos en intentar hacer cosas que no hacíamos antes, ¿no? Y al final siempre los resultados son imperfectos, no son... Bueno, digamos que estamos todos aprendiendo juntos. Sí te diría que todos los procesos de gestión de datos se han acelerado, son más sencillos, pero queremos llegar más lejos y montar ya sistemas, ¿no? Dashboards y sistemas que igual antes nos costaba un poquito más y los intentamos llevar más allá. Nos sirve muchísimo para la redacción, ¿no? Te sirve muchísimo para poder ir más rápido en muchos de los trabajos que son igual más mecánicos, ¿no? De textos de justificación, etcétera, que eso es una manera más fácil de trabajar. Y luego sí que nos ha ayudado eh, con herramientas más concretas de GIS o de mejora de procesos internos a nivel técnico, usando lo que se llama ahora el vibe coding, ¿no? Tenemos una persona en el equipo, Hernán, que es un friki de esto, que es un tipo que sabe mucho, y nos ayuda un poco a todos a ser programadores, ¿no? Ahora todos podemos hacer ¿no? Hacer código con la ayuda de la IA y te montas tus herramientas en Python Mm. o con lo que sea y de repente estás pudiendo trabajar en entornos que antes no trabajabas, con lo cual sí, enredamos todos por ahí, estamos mejorando, pero como te digo, el progreso funciona así. Bueno, entonces, Cuando, cuando puedes ir más rápido, lo quieres ir más lejos, con lo cual te quedas sí. igual. Entonces hay veces que no tienes muy claro si ya ha sido mejor o ha sido peor. Bueno, entonces, así un poco con lo que cuentas, casi ya con todo el método que lleváis con la IA, nos debería ayudar a ser mejores, entonces, ¿no? Porque nos ayuda, nos ayudará, esperamos, ¿no? Si al final acertamos, ¿no? Trasteando. Sí, sí, yo creo que sí. A medida que hemos ido avanzando, desde hace 2022 que salió ChatGPT y que fue la gran explosión y luego salió el resto, eh, hemos ido consolidando ciertos conocimientos. Al principio enredas y das muchos errores, pero luego entiendes para qué sirve esa herramienta, ¿no? Con Google hicimos lo mismo, supongo. Digamos en Sí. Google muy mal. Ahora ya sabes qué palabras escribir para que Google busque lo que tú quieres. Esto es lo mismo, ¿no? Ahora ya sabemos para qué usar ChatGPT a nivel de textos e investigaciones profundas. Sabemos con Nanogram hacer algunas imágenes, sabemos cómo iterar para poder tener algunas imágenes rápido. Usamos, usamos Colab, la interfaz de programación de Drive de Google para poder trabajar con los procesos internos, apoyándonos a veces en Gemini y a veces en ChatGPT. Bueno, vamos conociendo un poco qué herramientas Sí. nos son útiles. Me gusta esto que cuentas, ¿no? De cómo intentar objetivizar, ¿no? A través de datos, ¿no? Pero siempre hay esa parte subjetiva, ¿no? Que no sabemos dónde está el límite, ¿no? Seguramente entre lo humano, ¿no? Y lo técnico. Esperemos que la Y, IA nunca nos quite esa parte subjetiva. Nunca le dejemos a la IA, a las máquinas que aporten su intuición. Debemos usar sus conocimientos, que son conocimientos de bases de datos y conocimientos fríos, pero no perdamos esa capacidad. Creo que seguimos siendo robots mucho más complejos que ellos. Así de que momento sí. de momento sí, así que no seamos perezosos y sigamos usando esa cabeza que tenemos. Esto me viene en mente un poco esto que contáis de la triple dimensión del espacio, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Lo que siento y lo que, ¿no? Lo que se puede Lo medir, ¿no? Un mido. poquitín, creo. Es lo mismo, sí. Al final, este concepto de atención del espacio público era un modo de analizar a escala pequeñita, ¿no? Como trabajamos muy a menudo en escalas más grandes, de barrio, de ciudad, cuando vamos al espacio público o a la plaza, necesitamos una serie de factores con los que analizar. Y lo mismo, hacemos un análisis más cuantitativo, pues cuántos bancos hay por cada 100 metros, cuántos comercios hay alrededor de la calle. Y luego, efectivamente, lo cruzamos con esa parte más subjetiva o ese conteo más manual que también que tiene que ver mucho con el trabajo que hicieron de Architects o PPS, ¿no? Llevan muchos años pues, haciendo esta especie de análisis más delicado, donde puedes hacer un conteo, puedes hacer una revisión de qué usos están produciéndose en cada lugar,
nunca es algo totalmente matemático, es un poco en base a tu visión. Y como digo, una vez que juntas todo eso, al final tú tomas tu decisión, no, digamos que el mapa no decide por ti. No eres tú quien toma la decisión final y puedes desdeñar un dato porque crees que es un dato que no es relevante por una razón que quizá no aparece allí. En el fondo, en la escala pequeñita funcionamos muy parecido. O sea, el método es como escalable, ¿no? Por lo que cuentas, podemos estar Sí, más en cada escala las herramientas son un poco diferentes, pero el concepto creo que es aplicable a cualquier ciencia, ¿no? Cruzar el conocimiento quali y quanti, pues todos los científicos creo que hacen esto mucho, ¿no? Es algo Bueno, de hecho, creo que es muy interesante, ¿no? De paisaje transversal es justo, ¿no? Que con estos, ¿no? Pues has hecho casi 20 años, ¿no? Habéis, ¿no? Ido hacia aquí, ¿no? Como creando un pequeño método, ¿no? Bueno, hemos, hemos, pequeño, de he- pequeño nada, ¿no? Un hemos método, sido, ¿no? hemos sido un poco pesados, sí, de 20 años Y, haciendo mucho esfuerzo y efectivamente hemos ido construyendo herramientas para poder enfrentarnos a los proyectos, ¿no? Al final nosotros estamos continuamente haciendo trabajos, para poder vivir de esto hay que hacer muchos proyectos en este país, sí. que las cosas siempre son muy, cuestan mucho esfuerzo y para poder hacer esos proyectos hemos tenido que ir poco a poco construyendo metodologías que hemos ido consolidando, a veces abandonando, a veces recuperando. Bueno, cada proyecto requiere sus Y inicios así, para un poco hacerse. que encaje con esto que me cuentas, qué proyecto, por ejemplo, así, ah, que teníais muchas escalas, bueno, tenéis Sí, muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, de Santander, o hay alguno que estéis trabajando con un poco esto que me yo cuentas creo que de participación. El proyecto de Santander que hicimos con Miriam García es el proyecto más completo a nivel metodológico, pero es verdad que no incluye la parte de participación ciudadana, porque la participación se hizo previamente. Era un proyecto que Mm. era sin participación, con lo cual era más la parte metodológica de análisis y de proyecto. Eh, en su momento hemos realizado un montón de proyectos de regeneración que usan combinan esas dos ideas, ¿no? Tanto los proyectos de regeneración que hicimos en Olot, tanto el casco histórico como de San Miquel, funcionaron muy bien. Luego, pues, por ejemplo, sí, el casco histórico de Vitoria hemos hecho un proceso bastante amplio para hacer un plan especial, pero previamente hizo un proyecto se llamaba arquitectura de agentes, ¿no? La construcción un poco del relato, del plan estratégico y también del diálogo entre todas las agentes del casco histórico. Por ejemplo, en Fuenlabrada hemos hecho un trabajo muy profundo que fue un proceso de participación bastante profundo inicial para poder diagnosticar bien el municipio, después una agenda urbana que planifica estratégicamente todo el municipio y ahora el plan general urbanístico que lleva eso a decisiones territoriales también, por ejemplo. Eh, O sea, lo habéis abordado toda la escala, ¿no? sí, Y, eso es. y esta participación, buscando esas mediciones, ¿eso cómo lo enfocáis para que esto no se, para que, porque Sí, a esto es algo que más esfuerzo dedicamos al principio, ¿no? Efectivamente, cuando montamos el estudio, lo primero que hicimos fue tratar de aportar Había gente trabajando en esto muy buena, como GA21 y Red CIMAS, pero pensábamos que podíamos ayudarles, ¿no? A llevar esos conocimientos a más público y a más gente que se dedica a eso, más humanistas, ¿no? Entonces lo que sí. hicimos fue construir sistemas de participación eh, que funcionasen bien, que no diesen miedo a los técnicos y a los políticos a enfrentarse a ellos. Seguimos hablando sobre esto en algunos de los foros y talleres a los que vamos, porque nosotros confiamos mucho y creemos que es más positivo que cualquier proyecto de transformación urbana, cualquier proyecto que se haga en una ciudad, en un barrio, en un territorio, se haga teniendo en cuenta a los agentes que están en ese lugar. Es un tema que da pereza, que a la gente más técnica, ingenieros arquitectos, Sí. nos suele costar mucho, pero nuestra experiencia es que siguiendo una serie de métodos, una serie de sistemas, funciona mucho mejor. ¿Cuáles son estos? ¿No? Resumiendo mucho, 20 años de aprendizaje sobre participación ciudadana. Uno, hay que ser honesto, muy honesto, con lo que se va a participar y lo que no se va a participar. Es decir, cuáles son las cosas que vamos a debatir y qué vamos a decidir. Es decir, esto es decidible y esta parte no se va a tocar y que ser honesto con la gente. Hay que ser coherente de un principio hasta un final, por eso nunca hacemos procesos de participación sin el proyecto asociado. Es decir, si no va a haber una transformación, un cambio, una mejora de esta plaza, una mejora de este barrio, una reforma de esta ciudad o un plan de esta ciudad, no vamos a participar porque la gente hacemos perder el tiempo para lo que no va a ocurrir. Tiene que estar conectado y lo que se participa tiene que estar asociado a una decisión final y tiene que haber una coherencia entre ambas partes.
Si los políticos no son capaces de asegurar esa coherencia, entonces ese proceso es mejor que no ocurra. Y en tercer lugar, algo clave es que se tiene que desplegar el mayor número de canales posibles. Es decir, no vale con que haya un evento, tiene que haber el mayor número de canales. Canales me refiero, tiene que haber, se tiene que poder hablar en redes sociales, tiene que poder escribir a través de un correo, tiene que haber formularios presenciales, un papel para la gente mayor y formularios online para la gente que no tiene tiempo y lo envía con el móvil. Tiene que haber eventos abiertos donde se informe y se hable de esto. Tiene que haber una web donde todo esté explicado. Cuantos más canales se hagan y se abran, más transparente sea el proceso y más seguridad hay de que no haya conflictos y que todo funcionara. Con estas tres súper claves que he dado, creo que cualquier proceso de participación puede funcionar muy bien. Hay, bueno, digamos, hay el concepto de participación, pero no sé si habláis vosotros también más de cooperación, ¿no? Ciudadana, más que de participación. Co-creación, bueno, yo creo que la palabra participación como sostenibilidad y como muchas otras perdió su contenido de base de tanto usarla. En su momento, como nos daba ya un poco de pereza y estábamos hartos de oírla, usábamos otros, ¿no? Como creación, empoderamiento, yo qué sé, se puede usar muchas palabras. Pero a mí me gusta, creo que participación es una palabra adecuada y con el paso de los años nos hemos sentido cómodos con ella. Gobernanza quizás es una palabra eh, mejor, en el sentido de que habla de que tenemos que construir conjuntamente, gobernar conjuntamente las decisiones que tomamos y que implican no solo a la participación ciudadana, sino también a la participación técnica, la participación política, la participación de agentes privados. ¿No? La gobernanza es cómo construimos esto conjuntamente. Entonces, a mí me gusta más esa palabra. En el fondo, este método de participación, en el fondo es tomarlo seriamente e implicar, ¿no? A toda la gente, eso quiere decir recursos, tiempo, y Y, no se- es, y y ser con eso honestos, es. como, utilizar al conjunto de agentes como si fuesen una persona, ser honestos realistas, transmitir de manera transparente las cosas y llegar hasta el final con ello. Por lo tanto, esto que cuentas es algo que ya lo has dicho, va con el proyecto. Entonces, también todo lo que me has contado antes, ¿no? De medir, ¿no? Esos datos subjetivos, ¿no? De cómo lo ve la gente. Entiendo que esto es algo que empieza con el proyecto, ¿no? Es decir, empezamos a pedir que la gente participe, ¿no? O que Eso diga, es. ¿no? Como en paralelo, ¿no? A la formalización o al proyectar, ¿no? En sí. Idealmente, cuando tú lanzas un proceso de planificación, genérico, puede ser un plan general urbanístico, puede ser una ley de ordenación de territorio o puede ser un proyecto de regularización de una plaza. Cuando lanzas un proceso, debes desde el principio dejar claro, informar que para qué es ese proceso. Vamos a reformar esta plaza. Tenemos un presupuesto de millón de euros y queremos saber tu opinión. Y comenzamos diagnóstico y plan, ¿no? De proyectos que asociamos así. Primero preguntamos a todo el mundo y charlamos con todo el mundo para recibir esa visión, ese diagnóstico, esa visión, esa propuesta, ¿no? Cómo ve la gente ese lugar. De esa manera tienes un análisis, ese diagnóstico de cómo está ese espacio. Y luego en las siguientes fases del proceso, cuando planteas el proyecto, has recogido muchas de las cosas que te han dicho, has construido ese protoproyecto, ese borrador de plan, y vuelves a preguntar a la gente, oye, con lo que hemos recogido, hablado y comentado, este fue vuestro diagnóstico, este es el proyecto que hemos creado con vuestras ideas, ¿os sentís reflejados? ¿Os parece bien? Y se contrasta, se habla, se cambia, se mejora, se enfadan, no se enfadan, y llegas a un proyecto que es de lo más consensuado posible. ¿De qué proyectos estáis así más orgullosos que habéis usado ese método un poquitín? Esa pregunta es muy complicada, ¿eh? Bueno, uno, Eh, pues, de los, una, de los múltiples que tenéis. Déjame que- pensarlo. Bueno, yo personalmente aquí, claro, como somos un equipo grande, ahora ya estamos un poco en los territorios y al final requieren tanto esfuerzo personal que cada uno tiene sus proyectos que les ha cogido más aprecio. Yo personalmente estoy muy contento del proyecto de Albacete, ah, del plan, plan especial de regeneración del ensanche de Albacete, porque me parece un proyecto muy completo. Eh, si hablásemos con otros mis compañeros, pues hablarían el plan del núcleo antiguo de Lloret de Mar o del plan general, como digo, de Fuenlabrada, o me van a matar porque hay mil proyectos interesantísimos que ahora mismo no me salen, pero bueno. bueno, de los que tú sí que has participado Te directamente, el cuento, de te cuento el de Albacete, que creo que es interesante, ¿no? Un proyecto típico. El 30.000 personas de Albacete viven en un ensanche, que no es un ensanche porque
está diseñado en una época en la que no se respetaban las leyes urbanísticas y cada edificio es de una forma y un tamaño, las calles son muy estrechas, 8 o 13 metros, y es un lugar extremadamente denso, ¿no? Y complejo. Y entonces el ayuntamiento lanza con el dinero de la DUSI, lanza un plan de regeneración que incluye un plan estratégico que hicimos nosotros, un plan especial urbanístico que se va a aprobar, está a punto de aprobarse por fin de este mes, eh, y un proyecto de ejecución, un proyecto piloto. Y entonces aquí trabajamos junto a mucha gente, había un proceso súper bonito social de participación. Yo soy franciscanos dentro de los barrios y bueno, trabajamos con organizaciones de vecinos, con comerciantes, hicimos muchos procesos. Cayó la pandemia justo en medio, así que tuvo que ser un proceso de participación un poco raro, pero creo que estuvo bastante bien. Y de ahí construimos unas soluciones que contrastamos con todos los agentes de tres grandes líneas de trabajo para regenerar todo el barrio, ¿no? Una tiene que ver con espacio público, movilidad y actualización, otra con actividad económica y otra con vivienda y patrimonio. Y planteamos un montón de proyectos que después aterrizamos en un documento legal que marcaba cosas sobre el Mm. suelo, que decidía esto era para ti, esto para mí, esto funciona así, y esto se va a hacer de esta manera y cuesta este dinero. Ya que luego el ayuntamiento se quedó paralizado y no hizo nada durante mucho tiempo, pero ahora con los fondos del Edilpay hemos vuelto a Mm. presentar, hemos presentado con ese mismo proyecto su PAI, han recibido no sé cuántos millones de euros y van a poder ejecutar muchos de ellos. En aquel momento se hizo una de las calles, ya se reformó unas calles con esta lógica, pero es un proyecto que creo que bueno, tuvo sus indicadores participativos, tuvo su cruce, todo su proceso de participación, tuvo su proyecto estratégico y su proyecto urbanístico, con lo cual es un plan bastante completo y si el ayuntamiento se toma en serio este plan y va implementando los diferentes proyectos que estaban previstos con las ayudas que van llegando, pues es un barrio que creo que mejorará mucho. Interesante. Bueno, para que estudiarlo a fondo. Lo que veo interesante de lo que comentas es que al final la participación es como un proyecto más, ¿no? En sí, ¿no? Para sacar esa medición, ¿no? Esa visión que tiene la gente que lo usa, ¿no? Esos agentes, ¿no? ¿Cuáles son los agentes que vamos a encontrar ahí que tienen, ¿no? De forma activa capacidad de usar o participar en esos espacios o ciudades? Mm. Eh, Pues bueno, es trabajo, para arrancar todo eso, que al final seguramente os da muchísimo valor, ¿no? Luego a los proyectos, porque podéis proyectar sobre un conocimiento muy profundo, ¿no? Del lugar. Creo que supongo que ese es el objetivo, ¿no? Conocerlo sí, profundamente es un para. trabajo que hacen todos los profesionales, creo. O sea, el problema es que el arquitecto no lo hacía porque se pensaba que era un genio. Pero todo profesional hace ese trabajo, ¿no? Si tú eres un artista, vas a estar viendo referencias, buscando inspiración, hasta que encuentres tu inspiración, ¿no? No haces el trabajo de la nada. Y es tan importante la inspiración del trabajo previo como este. Si eres un científico, todo el trabajo que vas a efectuar, la recogida de la información que vas a hacer, es tan importante como el resultado final, ¿no? Si vas a diseñar una casa para alguien, pues la reunión con esa persona, la que te explicas, como, la que te cuenta cómo quiere que se haga la casa, creo que es una reunión Sí, importante. sí, Pues sí. no estábamos teniendo esto. Estábamos No, trabajando en la casa de la gente. lo que pasa es que la ciudad como sistema, ¿no? Como sistema complejo, ¿no? Es un ecosistema, ¿no? Muy complejo, ¿no? Muy complejo. No solo de las personas, sino, ¿no? Si hablamos, ¿no? De biodiversidad, ¿no? O de clima, ¿no? Pues, o de movilidad, o de actividades económicas, De ¿no? datos, de todo. Claro, todo eso, ¿no? Meterse ahí, pues evidentemente requiere un proceso, ¿no? Un método, ¿no? Que me cuentas y luego la virtud de sacar un dato, ¿no? De ahí que sirva para medir, porque luego esto habéis podido volver y decir, bueno, aquello que medí, ¿no? Y ya se ha ejecutado, ¿en qué ha mejorado? ¿Tengo un Me encanta que parámetro? me hagas esa pregunta. Me encanta que me hagas esa pregunta. Pues mira, hemos intentado vender muchas veces el seguimiento posterior, ¿no? La reparación de los proyectos. Es la que en general políticamente no gusta mucho esto, porque no saben cómo va a salir. Y si sale mal, pues no les gusta. Entonces, digamos que no nos van a pagar por hacerlo. Pero nosotros sí que hemos intentado, ha habido proyectos, o sea, nosotros intentamos visitar los lugares que hemos trabajado en ellos, ver cómo han ido. En general ha habido muy buenas respuestas y muy buenas eh, soluciones que han funcionado bien y otras que no han funcionado tan bien. Pero tenemos en este momento la firme intención
de montar un grupo, un proyecto de investigación interno, ¿no? De evaluación de políticas públicas. Es decir, vamos a ver todo lo que hemos realizado y vamos a ir volver a evaluarlo para aprender de lo que hemos realizado y ver hasta qué punto es aplicable. Lo que ocurre es que esto vamos a tener que financiarlo nosotros mismos, porque es complicado, ¿no? No hay demasiado, no hay suficiente dinero, creo, en España. No se trabaja mucho en evaluación de políticas públicas de un modo riguroso. Y es algo que creo que en otros países sí se hace más y aquí tenemos que mejorar en eso porque al final invertimos muchísimo dinero público, estamos en un momento en el que se pone en crisis la democracia y hay que demostrar a la gente que el trabajo que realizamos es útil. Y eso requiere de este tipo de evaluaciones. Entonces, es un tema que nos ronda mucho, que nos preocupa siempre y que este año lo hemos planteado como uno de nuestros proyectos. La verdad, bueno, es muy interesante y como muy honesto, ¿no? Decir, voy a evaluar, ¿no? Lo que he hecho. Bueno, y si tenéis los datos, ¿no? Porque lo medisteis antes, ¿no? Y lo podéis medir después si así lo Claro. hacéis. O no sé si medisteis, ¿no? Hicisteis alguna simulación en su día de inicio, ¿no? A ver si se ha cumplido. Pero la verdad es que esto que planteas tiene mucho que hablar, ¿no? Es Sí, es muy un tema muy interesante. complejo. Además, en la ciudad ocurre que es un ente muy complejo y, o sea, los procesos son muy lentos. Uno, lentísimos. O sea, hay dos factores que hemos aprendido todos ya que trabajamos en proyectos urbanos, que son que al principio no eres tan consciente de ellos. Uno, que todos los procesos son lentísimos, a unos niveles que como ser humano no somos capaces de aguantar. Llevamos 20 años trabajando en esto, realmente solo 12 o 13 en proyectos reales y tenemos muy pocas cosas que enseñar, ¿no? Porque realmente las transformaciones que realizas son mucho más abstractas o sobre todo, este era el segundo punto, dependen de muchísimas manos. Cuando alguien dice, no, este proyecto urbano es mío, yo digo, es mentira. O sea, cualquier proyecto urbano real, cualquier transformación urbana real, ha pasado por cientos de manos. Porque primero diseñó uno, luego llegó otro, hubo un concejal que cambió algo, luego entró otro equipo político y rediseñó una parte, luego llegó la proyecto de urbanización y el otro equipo que pensaba en otra cosa diferente. O sea, los proyectos urbanos no son de autor, son de la comunidad. Y hay muchas personas que ponen su mano y por eso las ciudades que están bien diseñadas, los barrios están bien diseñados, yo me encanta verlos porque sé que es la suma de muchas personas que han trabajado bien. Es algo muy bello esto. Y entonces, en ese sentido, hay que tener mucha humildad al enfrentarse a este tipo de proyectos y aceptar que muchas veces no vas a saber si lo que hiciste fue para bien o para mal. Este proyecto fracasó por lo que yo hice, por lo que hizo el de al lado, o evalúo un indicador, ¿no? Los indicadores que planteamos previamente, ¿no? Indicadores urbanos. Nos dicen que estas cosas están mal, pero yo puedo meter una mejora y no afectar a ese indicador, porque en el fondo ha llegado, o sea, te pongo un ejemplo absurdo, el comercio local está muerto en un barrio. Entonces yo reformo las calles, hago un programa de, de incentivo comercial y de repente ponen un centro comercial justo al lado. Pues el indicador que vas a ver peor. ¿Tu proyecto ha sido malo? Pues no puedes evaluarlo. Pero es que este ejemplo que te pongo ocurre todo el tiempo, ¿no? No somos unifactoriales, somos multifactoriales. Entonces, habrá que hacer análisis, estos análisis de políticas públicas tienen que ser siempre un poco subjetivos y tienen también que ver con una honestidad respecto de las cosas que buscabas. ¿Y qué indicador crees que serían los que podríais usar? Hablar de indicadores es horrible porque hay cientos, todos son complejos, todos tienen muchos factores. Wow. En principio, o sea, cuando trabajamos en cascos históricos, un indicador básico es intentar que la población no descienda, no descienda. Si la población aumenta, Vamos podría bien. ser, es un buen factor. No tiene por qué. Porque, por ejemplo, un barrio que se deteriora y que atrae a población vulnerable que vive en pisos patera, hace que aumente la población, ¿no? Entonces, te acabo de dar la vuelta, ¿no? Al mismo Sí, indicador. sí. Entonces, a priori, que fijar población es positivo. eh, Y a priori mejorar la naturalización del espacio, es decir, el número de zonas verdes siempre es positivo, porque va a favor de salud. Pero la ciudad es multifuncional. Si yo peatonalizo la mitad de las calles de un barrio y pongo grandes parques y por eso la población que se mueve en coche y que necesita el coche para vivir todo el tiempo se desplaza hacia otro lugar, pues habré expulsado a población. Por eso es gentrificación un poco rara. Pero por eso es difícil decir cuando algo está bien y algo está mal.
Pero, y por eso muchas veces decimos que el urbanismo es política, porque estamos mejorando la ciudad ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿En qué sentido? No, no, cuando alguien dice que el urbanismo puede ser neutro, es que no sabe de urbanismo, porque cada decisión que tomas va en una dirección, ¿no? La naturalización de las ciudades, que es un tema que nos preocupa muchísimo ahora mismo y al que dedicamos mucho esfuerzo, hemos hecho los planes de infraestructura verde de Mataró, casco histórico de Vitoria o de Toledo. Hay gente que cree que no existe cambio climático y que no hay que naturalizar las ciudades. Y tiene sus razones para pensarlo. Entonces, Bueno, hay indicadores de salud seguramente nos ayudarán, ¿no? Seguramente. sí, Eh, sí, probablemente el concepto de regeneración es muy interesante. Antes has contrapuesto, ¿no? El regenerar con sostenibilidad, ¿no? Que si era un concepto que había quedado obsoleto sí. o no, porque Bueno, más que regenerar no obsoletos solo es ambiental, ¿no? son conceptos manidos que acaban perdiendo su significado. Ujú. Entonces, por eso a mí me gusta usar otras palabras a veces y cambiarlo, ¿no? Y usar una palabra diferente para que se entienda que me refiero a eso, ¿no? Porque yo creo que la palabra sostenibilidad no se puede usar ya. No, no significa nada. O sea, todos sabemos lo que Ahora, significa, pero sí, el concepto, por lo menos, o regenerar, ¿no? Que casi casi es como recuperar, ¿no? Eh, regenerar para que esté como antes, para que esté de un modo diferente, regenerar para quién. Eh, estamos en este momento en Lleida trabajando en La Mariola, en el barrio de La Mariola, que es un barrio muy vulnerable de Lleida, y, y es un proyecto complejísimo porque hay que regenerar ese barrio. La gente quiere ¿no? que mejore el barrio, pero es un barrio con población muy, muy vulnerable, extremadamente vulnerable, con edificios de malísima calidad. Entonces, eh, ¿cómo regeneramos los edificios? A las personas no las vamos a regenerar, ¿no? Eso es bastante nazi. O sea que tenemos que trabajar con la gente que hay, ayudarla a mejorar y mejorar sus formas de vida, sus entornos de vida, sus edificios, para intentar mejorar su calidad de vida y que eso aplique a otras cosas. Pero esto es muy, muy complicado, ¿no? Porque lo que acaba ocurriendo en muchos barrios vulnerables es cuando mejoran los edificios, las personas que tienen tienen acceso a pocos recursos, venden esa casa que ahora vale más para poder irse a una casa más barata y a otro barrio, ¿no? Entonces, de tal modo que la regeneración es un tema delicado. Yo, por ejemplo, creo que la gentrificación, que es una palabra ha estado muy de moda, solo es posible pararla si tenemos capacidades para trabajar sobre el parque de vivienda y hacer vivienda pública. Y eso las entidades, Cataluña un poquito, pero fuera de Cataluña, nada, y País Vasco también algo, fuera de ahí nadie trabaja en vivienda, no hay políticas serias públicas de vivienda, con lo cual es imposible pagar la gentrificación. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos mejoras de barrios porque vamos a expulsar a la gente. Y aquí para mí hay un dilema que no tiene respuesta, ¿no? Bueno, bueno, la verdad es que he sacado dudas complicadas. estaría hablando horas contigo, pero no te quiero robar más tiempo porque, ostras, muy interesante. Me gusta muchísimo que con todo lo que habéis creado ya de método y de manera de enfocar o de ver la ciudad, el urbanismo, esta visión como amplia, ¿no? Desde la participación, ¿no? A esto que me apuntabas ahora de regenerar, ¿no? Para mejorar la calidad de Sí. la gente, ¿no? La capacidad de medir, ¿no? Intentar objetivar todo esto que esto que decías ahora de, pues ahora nos queremos medir a nosotros mismos, ¿no? Y ver esta gobernanza como la hemos hecho. Eso demuestra que tenéis una capacidad inagotable Bueno, de, que vamos a hacer las cosas bien. No de- siempre es lo que se valora, pero creemos en ello. La verdad es que, bueno, espero esa medición. Creo que me A gustaría ver ver. si somos capaces de hacer ese proyecto de investigación y publicarlo. Sería muy bonito. Sería un buen cierre, además, también de muchos de los trabajos pasados y un aprendizaje, ¿no? A lo realizado. No, no tirar para adelante como un loco, sino entender qué estamos Bueno, haciendo. y también es esta mentalidad como muy latina, ¿no? De no querer contar los errores para no aprender de ellos, ¿no? Tendríamos que aprender más de los Efectivamente. americanos, decir, no, no, si nos equivocamos y somos capaces de sacar un aprendizaje, pues todo eso que tenemos de más y nos hace mejores, ¿no? Y eso creo que esa honestidad, ¿no? Que Totalmente de acuerdo. es decir, bueno, pues si yo me he equivocado, os lo contaré, os diré en qué y así no nos volvemos a equivocar Y los demás, ¿no? aprenderéis mucho de los errores de otros, efectivamente.